Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la comunidad contigo. Acompáñenme a hacer una oración y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos hable y que nos guíe en el tiempo devocional de esta mañana. Vamos a orar. Papá Dios, gracias te damos por este tiempo devocional, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar un lunes más leyendo tu palabra y reflexionando en ella, Señor. Te pedimos que en esta lectura y reflexión de tu palabra, tú nos hables, Señor, y nos animes a enfrentar las diferentes situaciones donde experimentamos oposición y sufrimiento por el testimonio de tu nombre. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estaba leyendo la página web de la institución cristiana La Voz de los Mártires. Esta es una organización cristiana que se dedica a apoyar a los cristianos perseguidos en el mundo. En la actualidad, según esta organización, existen 41 países donde el cristianismo está restringido. Es decir, son países donde debido a diferentes circunstancias o leyes, los cristianos sufren acoso, sufren oposición, muchas veces son privados de sus libertades y sufren de la oposición de sus familias y sus comunidades. Y además de estos países donde el cristianismo es restringido, esta misma organización considera que hay 19 países donde el cristianismo enfrenta hostilidad. Estos son países donde los cristianos son perseguidos, son encarcelados por el gobierno o por movimientos políticos, también por familiares, por amigos y por sus comunidades. El ver la fuerte oposición y hasta la persecución que sufre el cristianismo todavía en muchos lugares de este mundo puede llevarnos a hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué el cristianismo no desaparece de estos lugares? ¿Por qué estos cristianos continúan dando testimonio acerca del Señor Jesús y de lo que Él hizo con su vida, muerte y resurrección? En el pasaje que nos toca leer hoy, encontraremos una respuesta a esta pregunta. Vamos a encontrar esta respuesta en estas palabras del Señor Jesús en Mateo 10, versículos 24 al 27, que espero también nos den ánimo a nosotros en el testimonio que nosotros damos acerca de Jesús. Entonces leamos Mateo capítulo 10 y vamos a leer los versos del 24 al 27. La palabra de Dios dice así: Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Este capítulo de Mateo, el capítulo 10, contiene las instrucciones que Jesús les está dando a los 12 apóstoles, quienes fueron llamados por Él y ahora están siendo enviados en un viaje misionero a las diferentes ciudades de Israel para anunciar que el reino de los cielos se había acercado y que el Mesías, Jesús, había llegado. Y dentro de estas instrucciones, como vimos la anterior semana, Jesús les advierte que ellos sufrirían oposición y que serían perseguidos por su testimonio del Mesías. ¿Por qué anunciar el Evangelio si este testimonio va a ser recibido con oposición? En estos versículos que leímos hay dos razones. Primero, un discípulo no está por encima de su maestro. En otras palabras, si Jesús mismo enfrentó oposición y rechazo, sus discípulos no deberían esperar un trato diferente. En el capítulo anterior, luego de que Jesús sanó a un mudo endemoniado, Mateo 9:34, los fariseos le dijeron: Él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Y a esto se refiere Jesús cuando ahora en el capítulo 10 les advierte a sus discípulos y les dice: si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Los apóstoles debían esperar este mismo trato, esta misma oposición y este mismo rechazo.
Y los apóstoles entendieron bien esto y lo transmitieron así también a los primeros cristianos, quienes veían la persecución como un honor, al ser tratados de la misma manera que Jesús fue tratado. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, después de ser azotados por el Sanedrín, el relato dice que los apóstoles salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Eso está en Hechos 5:41. Para un discípulo de Jesús, el ser tratado como su maestro es un gran honor y es un motivo de gozo. Segundo, las palabras de Jesús en Mateo 10, el pasaje que hemos leído, dicen: nada hay encubierto que no sea revelado, que no haya de ser revelado. En la época de Jesús y en nuestra época también, no todos los que escuchan el Evangelio reconocen que el reino de los cielos se ha acercado, y no todos los que escuchan el Evangelio reconocen que Jesús es el Mesías prometido. Sin embargo, llegará un día que esto será evidente y será revelado a toda la humanidad. Esta verdad debe llevar a los discípulos de Jesús a no ocultar su testimonio, sino que a anunciarlo más bien con confianza y sin temor. Un día Jesús volverá, y la Biblia dice que cuando esto ocurra, según Apocalipsis 1:7, todo ojo lo verá. Entonces Jesús, con esta razón, anima a los apóstoles y a cada creyente. Anima a los apóstoles en este pasaje de Mateo a hablar en público lo que Jesús les enseñó en privado. Entonces, con la certeza de que Jesús será revelado como el Mesías a toda la humanidad, la iglesia puede dar testimonio de él sin temor, porque sabemos que este testimonio no es en vano. Y aunque haya muchos que no lo crean y que no puedan ver a Jesús como el Mesías, nuestro testimonio de él será confirmado un día cuando Jesús vuelva y todo ojo lo vea y aquello que parecía oculto sea revelado a toda la humanidad, a todas las personas. Entonces, volviendo a la pregunta con la que comenzamos el tiempo devocional de hoy, hablando acerca de los lugares donde el cristianismo es restringido y aquellos lugares donde el cristianismo enfrenta hostilidad. ¿Por qué el cristianismo no desaparece de estos lugares? ¿Por qué estos cristianos siguen dando testimonio acerca de Jesús? Y la respuesta es porque para el cristiano, ser tratado como Jesús fue tratado es un honor y es un motivo de gozo. Y porque para el cristiano tenemos la seguridad de que cuando Jesús vuelva, todo ojo lo verá. El cristiano, cada uno de nosotros, sabemos que nuestro testimonio no habrá sido en vano. En los siguientes versículos de Mateo 10 vamos a ver todavía más razones para dar testimonio de Jesús aún en medio de la oposición y la persecución. Pero por ahora reflexionemos en las dos razones que vimos hoy. ¿Cómo se aplican estos principios a nuestras vidas hoy? El entender que ser tratados como Jesús fue tratado es un honor y es un motivo de gozo. Y el entender que un día lo que para muchos está encubierto será revelado cuando todo ojo vea a nuestro Señor Jesús, debe llevarnos a hablar con valor y a vivir sin temor. Recuerdo que un día estaba yendo a una reunión de la iglesia y tenía mi Biblia en la mano. Y recuerdo que al pasar por un lugar donde había varias personas, de repente me entró un temor de pasar por ahí agarrando mi Biblia. Y tal vez parece algo pequeño, pero refleja aquello que todos vivimos en algún momento, en una magnitud u otra, cuando de repente nos da temor de que la gente se entere que somos cristianos, cuando nos da miedo cómo reaccionen las personas, cuando nos provoca temor el hablar acerca de nuestra fe con la gente. Es natural sentir estas cosas.
Es natural, somos seres humanos débiles y muchas veces temerosos. Sin embargo, pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza, que nos fortalezca y nos ayude a ver la oposición y el sufrimiento por su nombre como un privilegio y como motivo de gran gozo. Y que cuando estemos hablando de Jesús y la gente rechace este mensaje, que podamos ser animados con las palabras de Jesús que dijo: nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Dietrich Bonhoeffer, un pastor cristiano en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que fue perseguido y fue ejecutado por el régimen nazi, él dijo lo siguiente: Jesús dice que cada cristiano tiene su propia cruz esperándole. Una cruz destinada y fijada por Dios. Cada uno debe soportar su cuota asignada de sufrimiento y rechazo, pero cada uno tiene una cuota diferente. A algunos, Dios los considera dignos de la forma más alta del sufrimiento y les da la gracia del martirio, mientras que a otros, Él no les permite ser tentados por encima de lo que son capaces de soportar. Pero es la única y misma cruz en cada caso. Dios ha asignado a cada uno de nosotros un camino a seguir. Y mientras lo transitamos, sea cual sea la cuota de sufrimiento y prueba que nos toque pasar, hablemos con valor, sabiendo que un día todos verán a Jesús y que Dios nos dé la gracia para regocijarnos cuando seamos rechazados, para regocijarnos cuando seamos tratados igual que nuestro Maestro Jesús fue tratado. Vamos a terminar aquí orando. Papá amado, en esta mañana te confesamos, Señor, que muchas veces por temor no hablamos. Y muchas veces nos da temor mostrar que somos cristianos y nos da temor hablar y dar testimonio de tu nombre. Te pedimos perdón por esto, Señor, y te rogamos que tú puedas fortalecernos, que tú puedas ayudarnos a considerar como un privilegio el ser rechazados por el nombre de Jesús. Y que sea motivo de gran gozo cuando enfrentamos oposición por nuestra fe, Señor. Te rogamos que tú hagas este milagro porque en nuestras fuerzas no podemos, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a ser animados con el hecho de que un día todo esto será revelado, claramente revelado a toda la humanidad, cuando tú vuelvas en las nubes y todo ojo te vea. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles testigos mientras esperamos tu venida, anunciando que tú eres el Mesías y que el reino de los cielos se ha acercado. Te pedimos esto en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.